gobierno de Níger finalmente se está liberando y acaban de anunciar la ruptura total de los acuerdos militares con Francia. Desde el 26 de julio se produjo este golpe de estado en Níger, durante el cual el presidente Mohamed Bazoum fue derrocado e incluso detenido por su propia guardia presidencial, encabezada por el general Abdurrahmane Chiani. A partir de ese 10 de agosto, Chiani firmó un decreto por el que se creaba un nuevo gobierno de transición, donde se incluían 20 ministros, tanto militares como civiles, con la firme intención de trasladar el gobierno militar a que sea total y rotundamente civil. Eso es lo que pretende el nuevo gobierno de Níger. Pero tienen que luchar por esta paz, por este nuevo gobierno civil, no solo contra aquellos que dentro del país estén en contra, que al día de hoy no se han notado, no se han dado a conocer a través de las redes sociales, porque precisamente la mayoría de los ciudadanos ya no quería a Mohamed Bazoum al frente del poder. Actualmente el Consejo Nacional de Nigeria para la Salvaguardia de la Patria anunció la anulación de todos los acuerdos militares y de seguridad con Francia, de acuerdo a lo anunciado por los medios internacionales. Además, los líderes militares nigerinos anunciaron el levantamiento del toque de queda que fue impuesto desde ese mismo 27 de julio tras el golpe de estado en el que Bazoum fue derrocado. Los ciudadanos, o en este caso los militares del gobierno de Níger, ya se dieron cuenta que no necesitan ni siquiera un toque de queda, porque los ciudadanos no están molestos por la salida de Bazoum del poder. Todo lo contrario, se realizaron movilizaciones, manifestaciones, pero todas las reuniones que se realizaban en el país eran en favor del gobierno actual, el gobierno militar de Níger. Y sobre todo solicitaban los ciudadanos la expulsión de Francia del país. Ya no querían tener nada que ver con los franceses. Incluso se realizaron manifestaciones en la embajada francesa para que el embajador se fuera. Y quizás lo que molestó mucho a los franceses no fue solo la quema de la bandera, sino que la mayoría de los ciudadanos lo que querían era acercarse a Rusia. Este nuevo gobierno nigerino quiere continuar avanzando, pero ya no de la mano de Francia, que nunca los logró levantar o logró apoyarlos económicamente. No, ellos van a acercarse a Rusia. La semana pasada, cabe recalcar, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Níger tomó la decisión de privar de este acuerdo al embajador francés Sylvain Ite, y de hecho le exigieron que abandonara el país en un plazo de 48 horas, porque ya no querían tener ninguna relación con Francia, sobre todo porque Macron estaba impulsando a que las naciones que conforman esta ECOWAS, esta Comunidad Económica de Países Africanos Occidentales, fuera y realizara una intervención militar en Níger para recuperar el poder y poner a Mohamed Bazoum nuevamente al frente de la nación. ¿Por qué? Porque Bazoum prácticamente le regalaba todos los recursos a Francia. A partir de hoy, la situación en París va a empezar a notarse, a cambiar. Ya no van a tener el acceso al uranio, por ejemplo, que recibían por parte de esta nación africana para sus más de 50 plantas nucleares. Se acabó. Se acabó la energía barata prácticamente que tenían todavía, porque Francia, al igual que España, que son de los países que se benefician principalmente en materia energética de las naciones africanas, ellos todavía lograban hasta cierto punto resistir a toda esta crisis energética y económica que se gestó gracias a las sanciones contra Rusia. Ahora estos países que únicamente se beneficiaban de Níger, por ejemplo, de Argelia, de otras naciones, van a empezar a sentir lo que es, como por ejemplo la situación en Alemania, que fue el país que prácticamente se quedó sin gas, sin luz, sin nada. ¿Por qué? Porque se pelearon con Rusia. Ahora Francia se pelea con este país, por ejemplo, Níger de África, y ya va a empezar a sentir las carencias de este tipo de productos que obtenía de forma prácticamente gratuita del gobierno nigerino.
Ahora ellos van a realizar nuevos contratos, porque esa es otra opción que tienen y que quieren realizar. No solo en materia de seguridad, que son los tratados que se acaban de romper, sino en general todo. Todo va a cambiar con París. Ellos quieren acuerdos, negociaciones que realmente beneficien al pueblo. Lo mismo que Gabón, no es posible que sean un país rico en uranio, en petróleo, en gas, en oro, y la nación es absolutamente pobre. Los ciudadanos se mueren de hambre día y noche. Incluso organizaciones no gubernamentales han asegurado que el 90% del país vive en hambruna. El 10% restante era precisamente Mohamed Bassoum, sus amigos, sus familiares, los amigos del amigo, este pequeño círculo político que se beneficiaban de los recursos que llegaban por parte de sus malas prácticas con Francia, con Estados Unidos, con las otras naciones. Entonces, al destruir completamente este panorama, este esquema de control que tenía Basum, o en este caso Francia, ahora se estima, se espera, es lo que esperamos todos, que este nuevo gobierno de Níger empiece a compartir esos recursos, que esos grandes privilegios de los que contaba Mohamed Basum lleguen finalmente a los que menos tienen. París dijo que únicamente tomó la nota de la solicitud para retirar al embajador, pero él dijo que los rebeldes no tienen autoridad para tomar tales decisiones, así que era muy poco probable que se eliminara al embajador francés de este país, pero hay que tener mucho cuidado porque los ciudadanos, varios ciudadanos estaban afuera de lo que sería la embajada de esta nación para exigir la salida del embajador francés de Níger. Varios medios de comunicación han citado algunas declaraciones en las redes sociales en las cuales informan que las nuevas autoridades en Níger habrían también retirado el soporte vital de la mansión diplomática francesa para que el embajador se retirara de ese lugar. El presidente Macron, de hecho, más tarde confirmó que el embajador francés permanecería en Níger a pesar de la presión del gobierno rebelde y todo lo que están haciendo en ese territorio. ¿Por qué este mensaje de cortar la energía eléctrica? Porque fue lo que le hicieron a ellos. Recordemos que Níger, a pesar de ser un país que tiene uranio, que se utiliza para las plantas nucleares, que tiene gas, que tiene petróleo, que tiene todo para ser un país energético, no tiene electricidad propia. Más del 80% de su electricidad la consiguen desde Nigeria. Allá hay una presa y únicamente de ahí consiguen su electricidad. Como una nación rica en tantos materiales que se utilizan para crear electricidad no tiene luz. Ese fue uno de los problemas o las primeras acciones que realizaron las otras naciones, el cortar la energía eléctrica por parte de Nigeria. Y esta nación, Nigeria, es una de las impulsadas por Emmanuel Macron para realizar este intento de intervención en Níger y recuperar el control para Basum. Obviamente, en ese momento te das cuenta que lo que hacía tu gobierno estaba mal. Si eres un país rico en todos los materiales posibles, ¿por qué no tienes ni siquiera luz? Más del 80% de la población actualmente se quedaría sin luz y por eso le cortaron la luz al embajador francés. Si al resto de la población que podían darse el lujo de pagar la energía eléctrica se las cortaron por parte de Nigeria, bueno, ellos van a ahorrar un poco y les van a cortar la luz a la embajada francesa. Esperemos que se retiren de esa zona, sobre todo para evitar problemas mayores. Y a pesar de la presión del gobierno, el fin de semana también se celebraron en la base francesa de Niamey manifestaciones multitudinarias con la participación de varios generales del ejército nigerino. Los participantes corearon consignas de apoyo al ejército y también expresaron su posición contra Francia. Y es que finalmente Níger
Es una antigua colonia francesa. Ha sido uno de los últimos aliados occidentales en el Sahel y el país también alberga ricas reservas de uranio de las que depende Francia para su suministro. Por eso se está realizando todo esta intervención por parte de la ECOWAS para recuperar a la nación. Y mientras vemos esta batalla que se está realizando en Níger, también hablamos previamente de la situación con Gabón, otro país de África, que igual se está liberando de Francia. La única diferencia es que el gobierno nigerino realizó su golpe de Estado prácticamente en favor de Rusia. Y el golpe de Estado que se está realizando en Gabón es un poco extraño porque los militares de este país se presume estarían a favor de Estados Unidos y el gobierno actual está a favor de Francia. Occidente se está peleando con Occidente porque todos quieren lo mismo, quieren más gas, más petróleo, más recursos, quieren tener todavía a África bajo control. Esperemos que este nuevo gobierno de Gabón se empiece a separar un poco de Estados Unidos, utilizar a Estados Unidos para realizar el golpe de Estado y que no los estén molestando, como quien dice, porque no vemos a Biden manifestándose en contra de este golpe de Estado en el caso de Gabón, a como lo hicieron en Níger, que todos ya estaban arriba de Níger, lo bloquearon, lo sancionaron, están completamente molestos, no. Notamos una tranquilidad total en el segundo golpe de Estado que sería en el de Gabón. La diferencia es a quién sirves. Si sirves a Estados Unidos, te va a ir muy bien en tu golpe de Estado y todo lo que quieras hacer. Si estás del lado de Rusia, obviamente todas las naciones se van a manifestar en tu contra. Así que esperemos que la situación en Gabón no cambie y en este lado, en la situación de Níger, se empiece como tal a realizar un verdadero cambio, sobre todo porque no les permiten. Los países de la Unión Europea están preparando un régimen de sanciones especial contra los participantes de este golpe de Estado en Níger, de acuerdo con el propio Joseph Borrell. Han acordado que van a apoyar a la ECOWAS en las decisiones hacia Níger, lo han expresado desde el primer momento y depende de ellos tomar las iniciativas y decisiones para contrarrestar este golpe militar y ellos van a seguir intentando implementar el mismo tipo de sanciones que han decidido. Están también avanzando hacia un régimen de sanciones autónomo para tomar medidas contra estos golpistas. El trabajo ya ha comenzado y a partir de las próximas horas los ministros de Asuntos Exteriores van a avanzar con todo este hecho. Esto fue lo que dijo Borrell en una rueda de prensa tras la reunión con los ministros de la Unión Europea. Vemos por un lado la intención de Joseph Borrell de crear una guerra, un conflicto en Níger. Por el otro, vemos a un mandatario completamente tranquilo. Tebboune, el presidente argelino, ha manifestado repetidamente su oposición a una solución militar en Níger, citando la necesidad de una restauración pacífica de este orden constitucional en el país. Argelia ha presentado, de hecho, una iniciativa para establecer un periodo de transición de 6 meses en Níger. Si en 6 meses no lo logran, bueno, vámonos. Esto bajo la supervisión de las autoridades civiles para resolver la crisis provocada por este golpe. La diferencia entre un presidente que busca como tal restablecer el orden constitucional de un país porque ya se hizo el golpe de Estado. ¿Qué más? Los ciudadanos no quieren a esta persona que está al frente del poder. Y por el otro lado, vemos a Borrell que tranquilamente desde su oficina en Europa está viendo el golpe de Estado, cómo entre ellos se destruyen. Afortunadamente, Níger está muy tranquilo. El golpe fue completamente sin violencia porque fueron los militares y los propios ciudadanos que querían ese verdadero cambio. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.